Un espacio entre los dos. 11 de la mañana de este viernes frío, hermoso, pero vamos a ponerle calor, vamos a ponerle pasión, vamos a ponerle debate porque vuelve Mirada Incómoda con ella, con la licenciada Victoria Casado Tolosa. ¿Cómo le va, señora, ¿Todo señorita? bien, Fer, vos? Muy bien, bienvenida nuevamente. Muchas Es un gracias. gusto tenerla, como siempre, como todos los viernes. Vicky, bueno, ¿qué nos trae para el día de hoy? Incomódenos. Hoy vamos a hablar de adolescentes, de jóvenes y de todo un discurso que hasta donde yo rastreé no llegó tan fuerte en Argentina, pero sí ya es algo que se empezó a hablar en Estados Unidos y que estamos a 2 segundos que sea un debate acá, que tiene que ver con que hay un movimiento que dice que estaría bueno que votemos por familia, ¿Votación por grupo familiar? por grupo familiar. Ah, bueno. Eso implicaría volver por lo menos unos 100 años atrás en términos de derechos políticos, sobre todo para las mujeres. Pero bueno, es una cosita dentro de todo un entramado mucho más complejo que de un discurso que les está llegando a los jóvenes. Está especialmente dirigido hacia los varones, pero también tiene su discurso vinculado o dirigido hacia las mujeres y que tiene que ver también con el movimiento de las tradwives y de volver en algún punto de una manera muy romantizada a formas de vida que eran de hace 100 años y que capaz ahí tenían un sentido. ¿Este proyecto es consecuencia de un proceso quizás ideológico que se está llevando a cabo? Sí. Ahí, bueno, ahora salió como muy fuerte de la mano de algunas iglesias evangelistas esta cuestión de promover, todavía no llegó a ser un proceso de debate en términos públicos en el Congreso, pero sí ya se empezó a llegar a sembrar esta semilla de, bueno, no es necesario y es costoso que todo el mundo vote, y además por familia, la familia debería votar lo mismo. ¿Qué significa eso? Mira, es una idea que no es nueva, que ya James Mill lo decía en el siglo XIX, cuando se estaban debatiendo el cómo dar derechos políticos, de que quiénes tenían que votar. Bueno, entonces habla primero de un grado mínimo de alfabetización, es decir, personas que sepan leer y escribir y que sepan algunas cuentas aritméticas básicas. Y por otro lado, que la familia debía votar en términos de un proyecto político y que no era necesario que vote cada miembro de la familia. Entonces, ya en esa época, lo que decía Mill era que con que votara el padre de familia era suficiente. Entonces, de esa manera se excluía a las juventudes y a las mujeres. Ese discurso está resurgiendo. Lo que está buscando es quitar el voto de las mujeres que están casadas. Eso hay que articularlo con otra serie de discursos que aparecen sobre todo en redes sociales a nuestros jóvenes, de la mano de, bueno, las mujeres deberían seguir lo que dice su esposo, las mujeres deberían salir del ámbito laboral y volver a dedicarse al mantenimiento del hogar y a las tareas de cuidado de manera exclusiva. Nunca lo dejamos de hacer, pero sí de manera exclusiva. Y lo que sí hay en Argentina es todo un discurso que está buscando revictimizar a víctimas de situaciones de violencia y de ataques sexuales con un proyecto de ley que lo que busca es revictimizar a las víctimas tratando de impedir que denuncien. Ya sabemos que, y eso está estudiado, que solamente 1 de cada 10 situaciones de abuso son denunciadas y llevadas a la justicia. Lo que este proyecto propone es que la falsa denuncia sea un delito. Primero, que eso ya está previsto en el Código Civil y Comercial, en el artículo 245, pero en términos prácticos lo que va a terminar sucediendo es una revictimización y poner trabas a que las personas que fueron víctimas de denuncia puedan hacerlo. ¿Es algo que sucede? Sí. ¿En qué porcentaje? Bajísimo, menos del 3%. Entonces, lo que va a terminar sucediendo en la práctica es que se ponga en tela de juicio nuevamente la voz de quienes intentan denunciar y que las situaciones que ya están pasando en las comisarías de está segura,
pero ¿para qué vas a denunciar? O que no te toman la denuncia y te hacen solamente una exposición, se agraven cada vez más. Ujú. ¿Pensás que estas formas o este proyecto que se está hablando ahora va a hacer que las personas que denuncien violencia de género o todo tipo de violencia puedan tener mucho más miedo a presentarse? Y esto también da cuenta de que es mucho más difícil quizás poner en evidencia lo que le está sucediendo. Sí, sí, justamente lo que va a buscar, lo que está intentando esto es seguir persuadiendo la denuncia. Sí, con todo el movimiento de los últimos años de mujeres poniendo en escena pública esto que sucede puertas para adentro, o que se cree que sucede puertas para adentro, porque muchas veces también sucede en las esferas más públicas, es darle un marcha atrás, ponerle un freno. Porque es cierto que aumentaron la cantidad de denuncias, no porque hayan aumentado la cantidad de casos, sino porque hay más mujeres que se están animando a denunciarlo, incluso cuando ha pasado mucho tiempo. Y digo mujeres para generalizar porque la mayoría de estos casos son hacia mujeres, hacia niños y hacia infancias, pero también hay varones que han sufrido estas situaciones. Y lo que busca esta ley es penar a cualquier persona que denuncie falsamente. Sí. Ya de por sí es exponer algo que es muy íntimo y que incluso en estos momentos el sistema, la institución, es muy violenta. Hay todavía un proceso revictimizante de poner en duda esto mismo, desde que llegamos a la policía hasta que eso llega a juicio, si es que llega a juicio. Todo el proceso de búsqueda de pruebas es bastante complejo. Pese a que se ha trabajado para tratar de no ser revictimizante, todavía eso no se ha logrado, es una cuestión pendiente. Y lo que esto busca es frenar este deseo de búsqueda de justicia. Ya de por sí las víctimas pasan por un proceso de poner en juicio lo que ellos sintieron en ese momento. Es como, bueno, quizás yo permití, quizás, cuando en realidad la culpa está desde el lado del agresor. Y lo que buscan este tipo de discursos es justamente que dudemos de nosotros, hacernos gaslighting. Bueno, no fue tan así, te lo estás imaginando, quizás estás exagerando. Licenciada, bueno, ahora me voy a poner en el papel del abogado del diablo para Siempre preguntarle esto. Muy bien, es la idea, le paso el mate. ¿Este proyecto no asume la responsabilidad primera que avala la Constitución de que las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario? ¿Cómo esto choca con el verdadero sentido del concepto que defiende a la víctima de un abuso de género, de violencia de género, que sabemos que es tan importante? Porque confrontan ahí en el derecho dos actitudes, ¿no? No sé si te entendí la pregunta. Bueno, que en la Constitución Nacional hay un derecho de inocencia prevista, ¿no? ¿Verdad? Uh-huh. Que es el derecho que también lo avala el Código Civil. Y en este sentido, el proyecto no va de la mano a eso, y cómo golpea también a este derecho que tiene, que usted está hablando sobre las violencias. Sí, ahora te comprendo. Primero, es un proyecto redundante, porque de nuevo, ya el Código Civil plantea la figura y con multas de 2 meses a 1 año, multas o cárcel de 2 meses a 1 año para personas que dieran falso testimonio y que denunciaran falsamente a alguien ante cualquier tipo de denuncias. Entonces, ya por lo pronto, nuestro código ya prevé esa situación. Por otro lado, aparece algo que tiene que ver no con el orden de lo jurídico, sino con el orden de lo social. Si a vos te roban un celular, vas a denunciar, te van a tomar la denuncia y nadie, o sería muy extraño que alguien cuestione el qué estabas haciendo vos, por ejemplo, con el celular en la mano cruzando la calle. Claro. Nadie te diría, bueno, algo hiciste. Pasa con este tipo de denuncias que se invierte y aparece la posibilidad de culpa hacia quien está denunciando que fue víctima. Y eso no tiene que ver con lo jurídico, porque en el plano de los jurídicos
la persona que denuncia es una presunta víctima y la persona que es denunciada es un presunto agresor o una presunta agresora. Ujú. Entonces, no es que porque está la denuncia, esta persona ya tiene una condena en lo jurídico. Claro. Que en lo social pase eso es otro plano, pero en el plano jurídico, ¿sí? En cuanto a los derechos que tenemos las personas, eso todavía está. No hay inmediatamente una culpabilidad. Ujú. También hay que hacer mea culpa, ¿no? Y de ver cómo, justamente como estas instancias institucionales han fallado, muchas víctimas han recurrido a lo largo de estos años a instancias de condena social, porque judicialmente no han tenido una respuesta Ujú. buscada o ha habido plazos judiciales que han hecho que las víctimas no lleguen al reconocimiento buscado. No es porque la justicia desconozca, pero sino por los plazos de prescripción que tienen algunas denuncias. Entonces sí, en el plano social muchas personas han buscado otras formas de obtener una justicia y obtener la carátula de culpabilidad, y ahí podemos hablar de los scratches y demás, pero esto no tiene que ver con el plano de lo jurídico y los derechos garantizados constitucionalmente. Ujú. Licenciada, ¿piensa que existe una transición en las masculinidades actuales, viéndolo desde su experiencia generacional, ¿no? Cómo eran los hombres y la mirada quizás también, porque no solamente se habla de machismo en cuanto a hombres, sino que también es un discurso que es transversal, ¿no? Y lamentablemente. ¿Y existe aquí una transición en las masculinidades? ¿Usted piensa que hay quizás un poquito, se habla de otras cosas, las emociones, son cuestiones que dejan de ser tabú para los hombres? No te voy a hablar de mi opinión, sino de lo que están indicando los datos Ujú. que vienen estudiando esto de manera transgeneracional. En los últimos 100 años hay un salto generación a generación de mayor progresismo, es decir, hombres y mujeres pensando en términos de mayor igualdad entre géneros, donde para ambos está bien que se trabaje, para ambos empiezan a asumir más tareas de cuidado los varones y las mujeres también a dar lugar a que estos hombres asuman tareas de cuidado. Lo que se observa en la generación que ahora son adolescentes o jóvenes de menores de 25 años es que está habiendo un regreso y en términos de los varones, Ujú. en esta distinción muy básica Sí, de varón-mujer, ¿no? total. Las mujeres siguen tendiendo a ser más progresistas, o sea, las chicas jóvenes siguen siendo más progresistas que una generación de adultos, pero los varones está viendo un retroceso en términos. Entonces, en la misma generación está habiendo una distancia muy grande entre progresismo y conservadorismo. Son los varones quienes están volviendo a discursos más conservadores, Ujú. así generacionalmente, poblacionalmente. Para mí eso tiene que ver con todo el bombardeo de varones que sintieron que perdieron algo en este progresismo social, Ujú. que no se supieron acomodar a las nuevas lógicas de vinculación entre pares. Leí el otro día un artículo que hablaba de que en el término del mercado de soltería, hoy en día los varones jóvenes la tienen muy difícil, porque antes lo que se consideraba como bueno y buscable en términos de pareja tenía que ver más que nada con la cuestión de poder proveer a la familia, de ser trabajadores, hasta incluso de no violencia, como cuestiones muy básicas, una vara muy baja. Hoy en día las mujeres, la mayoría trabaja, pueden, o en términos de por lo menos una clase media, pueden por sus propios medios solventarse toda esta cuestión de la provisión mínima. Entonces empiezan a buscar en los hombres o a exigirle a sus posibles parejas otras cosas que tienen que ver más con la sensibilidad, con el cuidado, y hay varones que no lo aprendieron y hay un rechazo muy grande también a ocupar esos lugares, ya sea porque sienten que pierden en masculinidad, porque todavía sigue habiendo un discurso fuerte de, bueno, tenés que ser fuerte, tenés que proveer o tenés que
no llorar. Si bien hay un avance y se está hablando de eso un poco más en las familias, no porque haya un avance han dejado de existir voces que sigan pensando en la masculinidad en esos términos, de varón que provee, y todo lo demás tiene que ver con tareas feminizadas. Entonces, hay un discurso que se está haciendo cada vez más notorio y más fuerte, también habilitado por quienes están ocupando el espacio público, a nivel provincial, a nivel nacional e internacional. Cada vez se ven más figuras que van en contra y que ven todo este avance en términos de derechos como una pérdida en términos masculinos. Entonces, bueno, ahí las adolescencias están teniendo discursos encontrados y que los hacen estar a los chicos medio que en una. Sí, y piensa que esto tiene que ver también con los discursos que baja desde el gobierno nacional, muchas veces influidos con tanta violencia hacia sectores femeninos o colectivos de inclusión o diferentes colectivos que existen acá en Argentina, que el gobierno baja con tanta violencia y eso se traspola a los colegios, a las instituciones, a los clubes quizás. ¿Esto sucede así? Sí, es posibilitador. O sea, que en el discurso público las personas que nos representan tengan un discurso tan violento, habilite que para abajo eso se reproduzca. Incluso en Buenos Aires muchas radios han empezado a mapear que cada vez que el presidente o alguien cercano al presidente hace un tuit o alguna declaración pública en contra de mujeres o el colectivo de la diversidad, a personas que en los espacios radiales o televisivos defienden los derechos de las mujeres y las diversidades, esas personas son maltratadas. O sea, en la calle, gente que no los conoce, de la nada va y los ataca. Eso ya se ha denunciado en Futurock y en algunos otros espacios de streaming, y tiene que ver siempre con esto. Hubo un discurso público o un tuit en el cual se habló mal o se tiró directamente violencia hacia algunas personas, y personas que aparecen como íconos de la defensa de ciertos derechos fueron violentadas en el espacio público. El derecho, para terminar, el derecho y las instituciones argentinas son netamente machistas. Y no sé si netamente, pero sí tienen una estructura fuertemente machista porque tiene que ver con el diseño de las instituciones. Nuestras instituciones admiten mujeres recién en el siglo pasado, la década de los 60. En la década de los 90 aparece la ley de paridad de género, y aún así, 30 años después de eso, tenemos que seguir presionando o exigiendo que estas leyes de paridad se cumplan, que tienen que ver justamente con esto. Es muy fuerte, perdón, no quiero dejar pasar esto, el concepto que acaba de poner en la mesa. Admitir mujeres, ¿no? Como si eso no existiera, como si fuera algo que vino de la luna y cayó, y admito que está. Sí, bueno, tengo una publicación hecha en el 2016 en donde analizo las versiones taquigráficas de la ley de equidad de género en Jujuy, y hablan en esos términos. Jujuy fue una de las últimas provincias en legislar una ley de paridad, que tampoco es de paridad, una ley de cupos, una ley del 30%, y aparece mucho esto de, bueno, ¿para qué? ¿Sí? Esta cuestión de, bueno, ¿son aptas las mujeres para estar en los espacios públicos? Y te estoy hablando de cosas que, para quienes no siguen estos discursos, podrían parecer de hace 100 años, y no, tienen 30 años o menos estas discusiones. Y están volviendo. O sea, en realidad nunca se fueron, sino que quedaron como más en una espiral de silencio, y ahora hay un contexto en el cual les permiten que emerjan. Entonces, sí, bueno, hoy terminaba la clase que estábamos hablando de otro tema, diciéndole a los chicos, los derechos no son ganados de una vez y para siempre. Hay que estar siempre ahí al pie del cañón, usando primero nuestros derechos, gozándolos y estando atentos a cualquier situación que nos lo quiera quitar. Porque que estén en el papel, sobre todo
estos derechos de mujeres o de diversidades que son muy nuevitos, va a ser necesario un trayecto largo hasta que puedan aparecer como algo innegable hacia la población en general. ¿Y qué papel cumple, ya que hablamos de educación, la escuela pública, quizás como referente, en este tema de poner los derechos de igualdad frente a los estudiantes? Es un rol primordial. Y ahí, siempre trabajando en conjunto con las familias. Muchas familias también no conocen o tienen a los derechos como algo ya ganado para siempre. Entonces, sí es necesario la discusión y el discurso estructurado de todos los sectores de, bueno, tenemos derechos porque han sido ganados, porque hubo luchas por detrás, pero los derechos en cualquier momento no los pueden sacar. Entonces, sí tener como siempre el ojo y la vigilia de, bueno, a los derechos los tenemos que cuidar, porque no son cosas que tenemos porque sí, sino porque hubo gente que cuestionó las estructuras sociales, estructuras de dominación, y se movilizó para construir lo que hoy tenemos. Pero lo que hoy tenemos lo podemos perder en cualquier momento. Muchísimas gracias, licenciada. Un gusto vos, siempre Fer. escucharla. Licenciada Victoria Casado Torosa con nosotros en este micro que es Miradas Incómodas.